No hay mayor muestra de amor que uno dé su vida por sus amigos. Claro que hay dolor, claro que hay un conflicto que se tiene que resolver en la cruz, pero ¿acaso nuestro Señor Jesucristo, cuando ve su sangre vertida y su cuerpo maltratado, ¿no acaso no está viendo el amor que tiene para con los suyos? Y que lo está haciendo por amor por su pueblo. Así que no podemos imaginar que la oración de nuestro Señor Jesús en ese momento de la última cena fuera superficial y fuera un ritual. No paséis a la ligera cuando nos dice que bendijo o que dio gracias. Tenemos que detenernos viendo todo el contexto y viendo en la manera en que el Señor ora en otros lugares, con la misma fuerza y con el mismo ímpetu. Ahora bien, al ser esto así, si Él mismo bendice y da gracias por aquellos elementos y por lo que representan, por todo lo que significa, ¿cuánto más nosotros, cuando nos acercamos al pan y al vino, cuando lo tenemos como iglesia? Creo que es tan esencial que tengamos ese símbolo del pan y el vino, como esencial es que tengamos un acercamiento al Señor en oración. Cuando lo ofrecemos, ya sea antes, ya sea entre medias, sea al final, que haya un momento de silencio de cada uno de nosotros y que cada uno pueda buscar su comunión en el Señor, que se pueda enfrentar a aquel hecho, que pueda llenarse de regocijo, de una lucha interna por causa de nuestro pecado, pero de una gratitud eterna por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y que a la misma vez, como cuerpo de toda la Iglesia, podamos dirigirnos al Señor sabiendo lo que aquello significa. Y que oremos, si no con la misma profundidad o intensidad que lo estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, al menos que lo intentemos y que lo imitemos. Nosotros no adoramos los elementos, lo hemos dicho, y lo tendremos que decir con más detalle en su momento. No adoramos estos elementos sencillos de pan y de vino cuando los tenemos, sino que adoramos a nuestro Dios. Y cuando sabemos ya de manera explícita y completa lo que el pan y el vino significa cuando lo tenemos como la última cena de nuestro Señor, no tiene que movernos a nosotros a una tremenda y profunda gratitud al Padre por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿No tendríamos que sentir, estremecernos, no importa si lo repetimos constantemente, el poder saber que aquello significa que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, que Dios se satisface en el sacrificio de Cristo, que ha tenido que abandonarlo en la cruz por causa de nuestros pecados, que Él que era justo fue hecho pecado por causa nuestra? Y que eso significa nuestra liberación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Cuando nos acercamos al pan y al vino, tenemos que dar gracias no solamente al Dios y Padre que ha planificado y ha establecido y ha cumplido y se ha satisfecho a sí mismo con todo esto, sino que damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Para Él no fue fácil. No podemos imaginar que nuestra salvación es barata o es gratis. Ha sido costosa, no para nosotros, pero sí para Él. No podemos imaginar que simplemente ocurrió y que lo pudo haber evitado. No, lo que nos está diciendo es que nuestro Señor sufrió hasta la agonía por causa de nuestros pecados y que cuando estaba allí sacrificando su vida por ti y por mí, era de un tremendo dolor. Pero aun a pesar de eso, nuestro Señor Jesús dice, he venido a esto, he venido a entregar mi vida y así yo lo haré. Beberé la copa hasta su última gota. Y nosotros cuando vemos esa escena y cuando imaginamos lo que significa y ponemos nuestros ojos otra vez en la cruz, no podemos hacer otra cosa sino dar gracias por nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Señor Jesucristo. De que no se rindió en ningún momento y que lo pudo satisfacer hasta el final. Damos gracias cuando nos acercamos al pan y el vino por lo que eso significa y por lo que eso nos trae. El perdón de nuestros pecados, una vida nueva aquí y la vida eterna gloriosa allá. Eso es lo que tenemos que pensar. No es un acontecimiento más. Bueno, se cruzó el Mar Rojo, bueno, vieron el maná.
Se levantaron algunos muertos en algún momento, cosas extraordinarias y gloriosas. Qué grandes cosas Dios puede hacer en el universo, incluso parar el sol. Pero lo que estamos viendo aquí es de la cosa más extraordinaria y más sorprendente que el mundo no puede entender. Y es que un pecador como tú, teniendo esos pecados en su mente, en su corazón y en sus manos, aun a pesar de la maldad y que mereces el infierno por toda la eternidad, Dios haya querido salvarte de esos pecados y darte la vida eterna. ¿No es esto lo más extraordinario? Lo extraordinario no es que tengas vestido para cubrirte o alimento para comer. Lo extraordinario no es que tengas una vida fácil en medio de este mundo tan conflictivo. Lo extraordinario es que tú, siendo pecador, puedas tener de manera gratis la vida eterna, el perdón de tus pecados. Y entonces cuando nos acercamos al pan y al vino, no podemos hacer otra cosa que decir, gracias Padre. Gracias al Padre por el plan, gracias al Hijo por cumplirlo, gracias por esta salvación que no merecemos, pero que se nos ha dado. Así que sí, lo primero que podemos ver en esta mañana es que si Cristo oró, cuánta más razón tenemos nosotros para dar gracias y orar cada vez que celebramos ese acontecimiento. Pero nuestro texto en 1 Corintios 11, el 24 en adelante, nos dice más. Termina ese mandato o ese cumplimiento del mandato diciendo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que estamos diciendo, y tenemos que enfatizar con toda esa escena o medio ritual que tenemos de pan y el vino cada 2 semanas, como lo celebramos aquí en este lugar, es que cada vez que tenemos esto estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es únicamente esencial que oremos al Padre con gratitud, con solemnidad, sino que también pensando en todos los que nos rodean, anunciemos lo que esto significa. Con este mandato y el cumplimiento de su mandato de manera regular y constante, estamos diciendo algo esencial. Estamos hablándole al mundo que nos rodea. Lo que estamos diciendo es que la muerte de Cristo, la muerte de Jesús, es central. No solamente en la Escritura, en la teología, sino también en toda la historia de la humanidad. Es el plan de Dios que se está cumpliendo y se está satisfaciendo de manera completa y final. Si vosotros empezáis a leer desde el principio de la Escritura en Génesis y tenéis que cruzar con esos primeros versículos del capítulo 3 y de la caída y de la esperanza de redención y llegáis hasta las últimas letras de este libro en Apocalipsis y podéis ver el anuncio de que Cristo vuelve otra vez, toda la Escritura, toda la Escritura de principio a fin está hablando de Cristo y del centro que es nuestro Señor Jesucristo, y es Él en la cruz. Eso es lo que nosotros estamos diciendo cuando tenemos el pan y el vino de esta forma. Que la muerte de Cristo es central. No solamente Él es central, sino que su muerte es central, es necesaria. Es el cumplimiento del plan de Dios, de todo el mensaje de las Escrituras, y por tanto es nuestro mensaje, debe de ser nuestro mensaje. Decirle a todo aquel que quiera escuchar que tenemos una buena noticia, la noticia más gloriosa y más extraordinaria que el ser alguno se pueda imaginar. No es el cambio de tu vida para que la tengas mejor, no es la claridad de tu mente para que puedas hacer tus planes, no. La noticia más extraordinaria, la más gloriosa que nosotros tenemos, el centro de la historia, el centro del plan de Dios y el centro de las Escrituras, es que Jesús se ha hecho hombre para morir en una cruz y pagar por tus pecados y así puedas tener la vida eterna. Esta es la mejor noticia. Por eso celebramos la comunión o el pan y el vino para anunciar que Cristo ha venido a salvar a los pecadores. Nos lo decimos para nosotros mismos, como iglesia. Lo decimos para que podamos recordar que esto es lo que nos une y lo que nos fortalece.
que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias y dificultades y crisis o bienaventuranzas. Cada uno vive su propia vida. Somos tan diferentes, somos tan distintos los unos a los otros, pero tenemos algo que nos vincula, que nos une, que nos hace uno. No es nuestra cultura, no son nuestros gustos, no son las habilidades, no son las circunstancias históricas, no, aun cuando somos tan diferentes y venimos de lugares tan distintos y tenemos aficiones tan amplias, nos une que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida eterna. Nuestra unión es Cristo. Si Cristo no estuviera en medio de nosotros y no hiciera uno de nosotros, seríamos miembros sueltos en un valle de huesos secos. Pero cuando nosotros tenemos este pan, nos anunciamos y nos decimos que, aun cuando somos tan diferentes, tenemos una vinculación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace únicos y nos hace diferentes al resto del mundo. Pero no solamente con la muerte de Cristo estamos anunciando esto para nosotros mismos, y estamos reconociendo el hecho central de la historia de la humanidad, que es su muerte, su resurrección, si es que además también estamos anunciando la muerte de Cristo al mundo que nos rodea. No solamente es para la Iglesia, es para el mundo. La muerte del Señor anunciáis. ¿Qué es lo que el mundo necesita escuchar? ¿Que se ha acabado el COVID? Claro que ellos quieren que se acabe el COVID. ¿Que ha mejorado la situación política en otros países? Claro que sí, que queremos que se acaben esos conflictos políticos, que ya no hay masacres, ni hay maltrato, ni injusticia del hombre contra la mujer, la esclavitud y tantas penurias que se hay en este mundo, que se ha descubierto una nueva solución para las enfermedades, que se han puesto de acuerdo por fin las naciones para entrar en un pacto global de paz en el mundo. Claro que todas estas cosas son buenas, pero son insignificantes. No es que haya más paz, no es que haya más escuelas, o que haya mejores hospitales, o que haya más sanación, o que haya de todas estas tipos de cosas, que sí, claro que sí, los que deseamos. No, en realidad lo que nos dice la Escritura, que el mundo necesita saber, es que hay esperanza para los pecadores, que hay perdón de pecados. Lo que estamos diciendo es, mira, tus pecados son muy graves, aun cuando tú los escondas y los disimules o no los quieras ver, los pecados que hay en tu corazón, los pecados que hay en tu mente, en tu imaginación, los pecados que hay en tus manos, los pecados que se proyectan por medio de tus ojos o que te llegan por medio de los oídos, tus pecados son muy graves y son una consecuencia, tienen una consecuencia eterna. No estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de un achaque, no estamos hablando de los problemas materiales que podamos tener aquí. Estamos hablando de un problema eterno para tu alma. Estamos hablando de algo que es fundamental y crucial, se lo tenemos que decir al mundo. No importa que estés satisfecho con comer, porque después volverás a tener hambre. Pero el que tome de este pan nunca más va a tener hambre. Y el que beba de esta copa nunca más va a tener sed. Lo que estamos diciendo es que la solución, la esperanza para el alma, para que pueda perseverar por toda la eternidad, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso tendremos que ir al mundo y tendremos que anunciarlo por medio de panfletos, a manera virtual, predicando el Evangelio, saliendo a las calles y recordándolo con el pan y con el vino. Tenemos que decirles al mundo entero que la muerte de Cristo es necesaria, porque es la consumación del plan de Dios. El mundo está en un constante ira. El furor de Dios, y es un furor divino, y es un furor eterno. El furor de Dios está con todo pecador por cada uno de sus pecados. Y nadie podrá resistir el furor de Dios por causa de tus malos pensamientos, tu egoísmo, tu inmoralidad. No podrás resistirlo, pero nos dice que la muerte de nuestro Señor Jesucristo calma la ira de Dios, satisface su justicia y permite que su misericordia te alcance a ti. El plan de Dios satisfecho desde toda la eternidad te llega por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la justificación inmerecida del pecador que se arrepiente y confía en ese Señor.
Por eso, cuando nos acercamos al pan y el vino, lo que estamos diciendo no solamente es para nosotros, es para el mundo. Anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo como la respuesta que necesitan escuchar cada uno de ellos. Y nos dice, en último lugar, en esta mañana, que lo tendremos que hacer hasta que Cristo venga. La muerte del Señor anunciáis, dice, hasta que Él venga. Porque lo glorioso de todo esto es que cuando tenemos el pan y el vino, recordamos la mayor de las esperanzas. Si nos hubiéramos quedado con decir, Cristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, punto, ya está, no hay más que hacer. Si no hay resurrección de muertos, dice Pablo en 1 Corintios 15, somos unos desgraciados. No solamente es que Cristo murió, sino que Cristo resucitó. Que su muerte es principal, pero está completa con su resurrección y por tanto con su venida. Lo que estamos diciendo es, el mundo tiene que escuchar, tiene que saber que lo principal de todo es que Dios ha dado a su Hijo en una cruz para pagar por tus pecados y por los míos. Pero que después vendrá la victoria. Que después Él volverá. Lo tendremos que anunciar hasta que Él venga. Seguiremos haciéndolo de multitud de maneras. El mundo lo tiene que escuchar, nosotros lo tenemos que decir. No podemos hacer otra cosa sino decir Cristo y Él crucificado. Nos lo vamos a repetir a nosotros mismos, o lo vamos a repetir a todo el que quiera escuchar hasta que Él venga. Porque cuando Él venga ya no habrá más. El anuncio es ahora. O sea, nosotros estamos anunciando la muerte de Cristo para salvación de pecadores ahora, porque cuando Cristo venga ya no habrá más. Ya se acabó, no habrá más esperanza. Vendrá porque Él murió y Él resucitó y Él ascendió a los cielos y nos ha prometido que Él volverá. Y creemos en esa promesa de que Él volverá. Ya no va a venir como el Cordero que está celebrando en este momento, que hemos leído en el Evangelio de Mateo, la fiesta de la Pascua, el Cordero que quita el pecado, lo que él representaba, o sea, lo que el Cordero representaba en antigüedad, Antiguo Testamento, y que ahora Cristo cumple. No, Cristo ya no va a venir como un Cordero. Ya no va a venir para el sacrificio. Ahora va a venir como el Rey. Va a venir victorioso. La primera vez que Él vino en su primera venida es para cumplir el mandato de Dios, para rescatar del maligno. Y que nosotros lo anunciamos para rescatar de este reino del maligno, para ponerlo en la parte del pueblo de Dios. Este es el momento. Cristo vino por primera vez para que el reino del Señor se extienda y alcance su plenitud. Pero Él vendrá. Y cuando Él venga, no vendrá para complementar. No, Él va a venir para recoger el fruto de su venida y el fruto de nuestro anuncio. Él ya no necesita no necesitará ganar el fruto, simplemente recogerlo. Y escucharemos una voz desde el cielo que nos diga, venid a mí, los que sois de mi Padre, los que tenéis la marca al Señor, los que estáis inscritos en el libro de la vida, venid a mí y saldremos todos nosotros victoriosos por su sangre y por su muerte a recibirle. Lo que estamos diciendo es que con el pan y con el vino no solamente anunciamos que Él ha muerto para esperanza del mundo y salvación nuestra, sino que con ello estamos diciendo que se va a complementar cuando Él venga victorioso a recoger lo que Él solo ha ganado con la muerte en la cruz. Entonces, dejadme que termine de esta manera. Hoy y ahora es la opción. Ahora tienes la oportunidad. Ahora se te está anunciando lo terrible de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero lo bendito y lo glorioso. Aférrate con todas tus fuerzas a esa muerte de Cristo en la cruz. No te dejes engañar por las luces del mundo, por la gente que te rodea. Acércate a Cristo, haz lo tuyo. Porque lo que tú necesitas no es más salud, no son más años, no es más inteligencia, no es más comodidad. Lo que tú necesitas es el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, que es eterna. Y esa salvación solamente la encuentras en el Señor Jesucristo. Y te lo vamos a repetir hoy, te lo vamos a repetir mañana,
Y lo repetiremos todos los días, de multitud de maneras, anunciando con este pan y con este vino que Cristo Jesús vino a morir por los pecados de muchos. Pero Él volverá. Y cuando Él vuelva, todo acabará. O estás con Él, o estarás en contra de Él. El pan y el vino nos centran en todo lo que es importante para nosotros. No lo perdamos de vista y mostrémoslo al mundo que nos observa. Amén.